El día de hoy vamos a hablar sobre por qué el derecho es considerado una ciencia. La pregunta sobre si el derecho puede considerarse una ciencia ha sido objeto de debate desde hace siglos. Algunos teóricos lo entienden como un saber sistemático y racional, mientras que otros lo consideran más una técnica o una práctica social. En esta exposición abordaremos distintas posturas teóricas para responder a ese interrogante, analizando visiones desde el positivismo normativo, el escepticismo jurídico y las ciencias sociales. Antes de comenzar, es importante explicar qué es el derecho y qué es la ciencia. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta social y son creadas y garantizadas por una autoridad con poder político. El objetivo del derecho es asegurar la cooperación y la convivencia de las personas, y su validez se basa o más bien depende de los valores jurídicos y éticos de la sociedad en la que se crean, obviamente tomando en cuenta el momento y el lugar histórico determinado. Por otra parte, está la ciencia, que es un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento. Están sistemáticamente estructuradas y de ellos se deducen principios y leyes generales que tienen capacidad predictiva y pueden ser comprobables de una manera experimental. Hans Kelsen, en su obra Teoría pura del derecho, afirma que el derecho es una ciencia normativa cuyo objetivo tiene explicar el derecho positivo tal y como es y no como debería ser. Él considera que el derecho es un sistema de normas y no un conjunto de hechos sociales o valores morales. Lo que hace pura su teoría es precisamente cómo separa el derecho de disciplinas como la política, la moral o la sociología. Según él, el jurista debe de describir el derecho tal y como está en el ordenamiento jurídico y no juzgarlo ni transformarlo. El día de hoy vamos a hablar sobre Kirchmann, que es uno de los autores que piensa que el derecho no es ciencia. En contraste de Julius Hermann von Kirchmann, sostuvo que el derecho no puede ser considerado una ciencia. En su conferencia, La inutilidad de la jurisprudencia como ciencia, afirmó que el derecho carece de estabilidad de métodos científicos y de objetividad. Kirchmann decía que los jueces no aplican ciencia al resolver los casos, sino que recurren a la interpretación, a la costumbre o a principios generales. También se preguntaba si el legislador puede ser considerado un científico al crear normas. Su respuesta fue negativa, ya que según él, el derecho no es claro ni preciso, cambia constantemente y se basa en decisiones objetivas. Por eso, más que una ciencia, sería una técnica para poder resolver conflictos. Otros autores han defendido que el derecho sí puede considerarse una ciencia, pero desde una perspectiva empírica. Norberto Bobbio sostiene que la ciencia jurídica debe de transformar el lenguaje legislativo en un discurso riguroso propio de una investigación científica. Por su parte, Alf Ross considera que el derecho sí puede estudiarse como una ciencia empírica siempre que se estudien los efectos reales de las normas en la sociedad. Para Ross, la validez de una norma no solamente depende de su existencia en el texto legal, sino de su aplicación efectiva por parte de jueces y tribunales. Otros de los autores que son importantes en esta son Mario Bunge y Jorge Whittaker, ya que ellos consideran el derecho como una ciencia social. Desde una perspectiva epistemológica, Mario Bunge define la ciencia como un conocimiento racional verificable y sistemático. Según su clasificación, el derecho pertenece a las ciencias fácticas sociales, ya que estudia el comportamiento humano dentro de un marco normativo. Jorge Witter considera que el derecho forma parte de las ciencias sociales, ya que analiza el fenómeno humano cambiantes. El derecho cumple varias características del conocimiento científico. Es racional, metódico, comunicable, explicativo y sobre todo perfectible, porque se adapta a las transformaciones sociales. Finalmente, el jurista Rudolf von Jhering propone una visión más dinámica del derecho.
Para él, el derecho no debía delimitarse a ser un sistema lógico de normas, sino debía ser visto como un instrumento para lograr fines sociales. En su obra, El fin en el derecho, Jennings afirma que el objetivo principal del derecho es promover el orden y el bienestar colectivo. Igualmente subraya que defender los propios derechos es una forma de proteger el sistema jurídico en conjunto. Su pensamiento es una base importante para corrientes como el sociologismo y el realismo jurídico. Igual mencionaremos a dos autores muy importantes como son Carlos Achurrón y de Eugenio Bullinger sobre la ciencia del derecho, que es mucho más avanzada que la de otros autores como podrían ser Alf Ross. Ellos proponen dos tipos de tareas u operaciones que la ciencia jurídica desarrolla. En primero es determinar qué enunciados o afirmaciones forman parte del orden jurídico. La segunda es organizar y sistematizar esas normas. En la primera es identificar qué normas pertenecen realmente al sistema legal y en la segunda es darle un orden lógico y coherente dentro del sistema jurídico. Según el Churrón y Bullinger, esta sistematización se realiza en dos etapas. En la primera se analizan las consecuencias lógicas de las normas ya existentes, viendo qué se puede deducir de ellas, y en la segunda se busca simplificar o sustituir el sistema por otro más claro y económico, usando reglas de inferencia que son como herramientas lógicas para mantener la coherencia dentro del derecho. En sí, ellos consideran que la ciencia del derecho funciona como una ciencia lógica, porque no solo describe normas, sino que también analiza, ordena y reconstruye racionalmente el sistema jurídico. Su visión busca que el derecho sea un conjunto de normas coherentes, rigurosas y racionales, tal como una ciencia debería ser. Después de haber analizado todas estas posturas, es evidente que no existe una única forma de entender el derecho como ciencia. Desde la visión de Kelsen, el derecho sí puede ser una ciencia normativa, con objeto y método propios. Desde una perspectiva empírico-social como la de Rosa Bunch, también puede considerarse ciencia, porque estudia hechos verificables en la realidad social. Sin embargo, como lo plantea Kirchmann, el derecho tiene muchas características que lo alejan de la ciencia en el sentido estricto. Es interpretativo, es cambiante y no siempre es preciso. Por ello, más que considerarse una ciencia exacta, se considera una ciencia social práctica, porque interpreta, analiza y transforma la realidad normativa. En conclusión, el derecho no necesita ser una ciencia para tener valor. Su fuerza está en su capacidad de regular la convivencia humana y adaptarse a los cambios sociales combinando técnica, razonamiento y justicia.